Bueno, feliz domingo. Seguimos nuestras reflexiones en este tiempo pascual y hoy me voy a detener en la primera lectura de este domingo sexto de Pascua de los Hechos de los Apóstoles. Y quizá no va a ser tan breve porque voy a leer el texto, pero van a ver cómo nos puede ayudar para pensar cómo el Espíritu y cómo la experiencia de la primera comunidad cristiana nos puede ayudar a pensarnos hoy en este momento. Dice así: cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. La primera consigna: levántate, soy un hombre, no soy Dios. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Era un pagano, ¿no? Y que en cualquier nación todos los que lo temen y practican la justicia es agradable a Él. La primera cosa que dice, bueno, era una novedad, después le van a recriminar que entra lo de Cornelio, pero fíjense cómo sigue. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedaran con ellos algunos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, era la primera vez que Pedro entraba en una casa de un pagano. Le había venido por sueños que tenía que ir ahí. La segunda cosa importante es que este texto muchos lo llaman como la conversión de Cornelio, ¿no? Pero también uno podría decir, ¿no es la conversión de Pedro? ¿No es esto, primero, cuando dice Dios no hace acepción de personas? Un mundo judío que no quería aceptar a los paganos, hay una novedad. Por el otro lado, ¿no es una conversión de Pedro el cambiar la cabeza y decir, si ellos recibieron el Espíritu como nosotros, ¿por qué no lo podemos bautizar? O fíjense lo que dice el texto: quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. Lo que pasó hace casi 2000 años, que era la novedad de la buena noticia que salía del mundo judío al mundo no judío, y esta capacidad de discernir el Espíritu Santo hacia dónde lo llevaba, también es algo necesario hoy. Pensar que quizá hay mucha gente que no está entre nosotros o con nosotros o cercano a nosotros, pero que el Espíritu quizá busca suscitar novedad, buenas cosas, algo distinto, el no hacer acepción, el estar abierto a lo que el buen Dios quiera regalarnos. Por eso, en este domingo pascual, preguntémonos si nosotros estamos en la línea, en continuidad a esta experiencia de los primeros tiempos de la Iglesia, o sin darnos cuenta, o capaz incluso algunos conscientes negando esto y volviéndonos a cerrar en un modo de ver la realidad único, donde no entremos en diálogo ni veamos, como decían los padres de la Iglesia, las semillas del verbo que hay en muchas otras realidades. Ojalá el Señor nos regale el darnos cuenta y actuar en consecuencia. Que tengamos un lindo domingo y que el Señor nos regale una abundante bendición.